32 horas. Eso fue lo que Victoria Hale llevaba gritando en trabajo de parto, mientras 20 médicos permanecían impotentes. La esposa de un condecorado general de los Marines estaba a punto de perderlo todo a sus gemelos, quizá su propia vida. Cada especialista de aquel hospital de Luisiana ya se había rendido. Estaban preparando una cirugía de emergencia cuando una enfermera de 25 años, burlada, descartada, tratada como si fuera invisible, dio un paso al frente y dijo 2 palabras que congelaron la sala. «Yo puedo». Lo que ocurrió en los siguientes 20 minutos haría que los médicos cuestionaran todo lo que creían saber y convertiría a una novata en una leyenda. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Disfruta la historia. Las luces fluorescentes del hospital privado St. Catherine's zumbaban con ese brillo estéril y eterno que hacía imposible saber si era el amanecer o la medianoche. En el silencioso pasillo del ala de maternidad, una joven estaba de pie junto al carrito de suministros con las manos temblándole apenas mientras contaba gasas por tercera vez. Naomi Graham, de 25 años, llevaba su nerviosismo como un abrigo que no le quedaba ajustándose sin parar, siempre consciente de lo visible que se sentía y a la vez de lo invisible que realmente era. Solo era su primera semana en el trabajo y ya podía sentir el peso de cada mirada. Cada sonrisa despectiva, cada palmadita condescendiente en el hombro, que venía con ser la novata en un lugar donde la experiencia era moneda, y los recién llegados no eran mucho más que mobiliario al que de vez en cuando había que recordarle que se apartara del camino. «¿Puedes con esto, novata?», dijo Brenda, una enfermera veterana con 20 años de experiencia, y un rostro permanentemente instalado en una expresión de leve irritación. Le metió una carpeta en la mano a Naomi sin hacer contacto visual, y ya se estaba dando la vuelta antes de que Naomi pudiera responder. No era una pregunta real. Era una prueba disfrazada de delegación, un pequeño recordatorio diario de que Naomi aún no se había ganado su lugar, de que no había demostrado que pertenecía a esos pasillos, donde las decisiones las tomaban personas con títulos antigüedad, y la confianza que nace de años de saber exactamente cómo se supone que deben hacerse las cosas. Naomi tomó la carpeta y asintió. Aunque Brenda ya iba a mitad del pasillo, Naomi revisó 2 veces las órdenes de medicación, cruzó los nombres de los pacientes y verificó las dosis con la misma meticulosidad que le había enseñado su madre. Mide 2 veces, actúa 1. Pero cuando llevó sus notas a la reunión de medicación, la enfermera a cargo echó un vistazo a su trabajo y sonrió esa sonrisa particular que logra ser educada y cortante al mismo tiempo. «Ya nos hemos encargado de esto, cariño. La próxima vez quizá avisa antes de duplicar trabajo». 2 de las otras enfermeras intercambiaron miradas cómplices. Una de ellas puso los ojos en blanco con tanta sutileza que si Naomi no hubiera estado mirando, si no hubiera estado hipersensible a cada microexpresión dirigida hacia ella, quizá ni lo habría notado. Naomi quiso explicar que nadie le había hablado de la reunión, que nadie mencionó que ya estaban manejando las órdenes de medicación, que solo intentaba ser minuciosa útil, demostrar que merecía estar allí. Pero las palabras se le atascaron en la garganta como siempre que se sentía pequeña, y simplemente asintió. Murmuró una disculpa que sabía a fracaso, y volvió a su papel asignado, la novata que se esfuerza demasiado, y aún así, nunca hace lo suficiente. Las horas se difuminaron en un ritmo de pequeñas humillaciones, y victorias aún más pequeñas. Organizó armarios de suministros por los que nadie le dio las gracias. Hizo preguntas que recibieron suspiros y respuestas cortadas como si su necesidad de comprender fuera una molestia en lugar de una señal de alguien que se preocupa por hacer las cosas bien. Se ofreció a ayudar en las rondas de pacientes y le respondieron con una suavidad paternalista, que se sentía peor que el rechazo directo. ¿Por qué no observas por ahora? Te avisaremos cuando te necesitemos. Así que observó. Vio al personal veterano moverse por el ala con eficiencia, entrenada su autoridad e incuestionada sus decisiones finales. Se quedaba al borde de las habitaciones durante las consultas con su placa aún casi vacía salvo por Graham, sintiéndola como una insignia de insuficiencia.
y cuando por fin el turno se rompió para una cena tardía, Naomi se encontró sola en la sala de descanso, rodeada por los fantasmas de conversaciones a las que no la habían invitado. Sacó el teléfono del bolsillo y abrió sus fotos deslizando más allá de imágenes recientes, hasta encontrar la que llevaba consigo desde la escuela de enfermería. Era vieja descolorida en los bordes con los colores ligeramente lavados, como suelen verse las fotografías de los años 80. En ella, su abuela estaba de pie en el umbral de su pequeña casa en Luisiana, con sus manos oscuras acunando a un recién nacido, envuelto en una manta hecha en casa. La madre estaba sentada a su lado exhausta y luminosa, con el rostro lleno de esa clase de alegría que solo aparece cuando un dolor imposible se ha transformado en un amor imposible. Naomi tenía 8 años cuando tomó esa foto con la cámara desechable de su madre, y recordó la sensación de aquella habitación, el silencio sagrado, la confianza, la manera en que las manos de su abuela se movían con absoluta certeza, como si estuvieran guiadas por algo más profundo que la formación, algo más antiguo que los libros de texto. Tocó la pantalla con suavidad trazando el contorno del rostro de su abuela, y susurró a la sala de descanso vacía al recuerdo a sí misma: sé lo que sé. Poco sabía el personal del Hospital St. Catherine's que aquella novata de voz suave, a la que llevaban una semana menospreciando, cargaba un secreto en las manos y en el corazón. Sabiduría transmitida a lo largo de generaciones. Conocimiento adquirido no en aulas, sino en cocinas, dormitorios y pequeñas casas donde las mujeres traían vida al mundo con nada más que valor, paciencia y confianza en la inteligencia ancestral del cuerpo. Pocos sabían que antes de que volviera a salir el sol, Naomi Graham haría algo que los obligaría a cuestionar todo lo que creían saber sobre la medicina, sobre la autoridad y sobre quién merece realmente ser escuchado. Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez has sido la persona en la habitación a la que todos pasan por alto, querrás quedarte para lo que viene, porque esta historia se vuelve poderosa. Y comienza con un grito que lo cambiaría todo. El grito atravesó el ala de maternidad como algo primitivo y desesperado, rompiendo la calma estéril que se había asentado sobre el Hospital St. Catherine's. Era el tipo de sonido que hacía que todo el mundo se detuviera. Enfermeras, a mitad de una frase, médicos en pleno paso. Incluso Naomi, todavía sentada en la sala de descanso, con la foto de su abuela abierta en la pantalla del teléfono. No era la respiración controlada de un parto manejado, ni los gritos esperados del alumbramiento activo. Era el sonido de una mujer al límite absoluto de su resistencia, una súplica envuelta en agonía, que resonaba por pasillos diseñados para amortiguar una humanidad tan cruda. Naomi se puso de pie de un salto con el corazón ya acelerado y se dirigió hacia la fuente del sonido. Otro personal convergía desde distintas direcciones, los rostros tensos de preocupación. Entre el caos de pasos apresurados y voces urgentes, alcanzó a captar fragmentos de conversación. Victoria Hale. 32 horas, gemelos, complicaciones. Victoria Hale. El nombre tenía peso en aquel hospital no por quién era ella, sino por quién era su marido, el general Marcus Hale, oficial condecorado del Cuerpo de Marines, un hombre que había comandado batallones y sobrevivido a despliegues en algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Y ahora su esposa, su compañera de 20 años, estaba librando una batalla que ninguna estrategia militar podía ayudarla a ganar. Victoria tenía poco más de 40 años. Y tras 2 décadas de esperar, rezar y soportar pérdida tras pérdida, finalmente había quedado embarazada. De forma natural, milagrosa, de 2 niños varones. El embarazo que todos habían llamado imposible había sucedido. Pero ahora, con 32 horas de trabajo de parto, ese milagro se estaba convirtiendo en una pesadilla. Las puertas de la sala de partos número 3 se abrieron de golpe, y el doctor Raymond Morrison salió a grandes zancadas. El rostro grave, la cofia quirúrgica ya colocada. Detrás de él, venían de cerca la doctora Linda Chun y el doctor Baptiste. 3 de los obstetras más respetados del sur, especialistas traídos en avión desde distintos puntos de la región, porque aquel caso era demasiado importante, demasiado mediático y demasiado precario para dejarlo en manos de nadie que no fuera el mejor.
Se movían con la urgencia entrenada de personas que habían visto todas las complicaciones y manejado todas las crisis. Y sin embargo la tensión en sus hombros, la rigidez de sus mandíbulas, contaba otra historia. Esto era grave. «Necesito quirófano preparado de inmediato», dijo el doctor Morrison a la enfermera jefe, con una voz seca y profesional pero afilada, por algo que Naomi reconoció como una alarma apenas contenida. «Equipo quirúrgico completo. Estamos considerando una cesárea de emergencia, posiblemente protocolo de choque, si esas frecuencias cardíacas no se estabilizan». La doctora Chun salió a continuación quitándose los guantes. 32 horas, Rey. Está completamente exhausta. Las contracciones son irregulares. Los bebés muestran signos de sufrimiento. La frecuencia cardíaca del bebé cayó a 95 2 veces en los últimos 20 minutos. El bebé B no está mucho mejor. Ha estado empujando durante 6 horas, añadió el doctor Baptiste con su acento criollo francés, espesándose por el estrés. Hemos probado todas las posiciones, todas las intervenciones pitocina, amniotomía, rotación manual. Nada progresa. El cuello está completamente dilatado, pero esos bebés no descienden. Si esperamos más, no solo estamos arriesgando a los gemelos, también la estamos arriesgando a ella. Lo que había comenzado como un parto rutinario, si es que algún parto de gemelos puede llamarse rutinario, se había convertido en una pesadilla, y mientras los médicos conferenciaban en tonos bajos y urgentes, justo fuera de la puerta de la sala de partos, la situación estaba a punto de empeorar. La voz del doctor Morrison cortó la tensión como un veredicto. Nos hemos quedado sin opciones. Preparad la cesárea de emergencia. Puede que tengamos 1 hora antes de perderlos a los dos, quizá menos. Miró a sus colegas y por un instante, la máscara de confianza profesional se deslizó lo justo para dejar ver al ser humano debajo, un médico que sabía que se le acababa el tiempo, las respuestas y los milagros. Naomi se quedó inmóvil en el pasillo lo bastante lejos como para que ninguno de los médicos reparara en ella, pero lo suficientemente cerca como para que cada palabra le cayera en el pecho como una piedra. Los vio desaparecer de nuevo en la sala de partos. Oyó los sollozos exhaustos de Victoria. Oyó el pitido de los monitores fetales que parecían estar haciendo una cuenta atrás, en lugar de marcar el tiempo. Y algo en la mente de Naomi se desplazó, la arrastró hacia atrás, a través del tiempo y del espacio, hasta un recuerdo en el que no había pensado en años. Tenía 8 años otra vez de pie en la pequeña cocina de la señora Delacroix, en la Luisiana rural. Eran las 3 de la madrugada, y su madre la había despertado con suavidad, susurrándole que las necesitaban, que un bebé venía en camino, y que no podía esperar el viaje de 30 millas hasta el hospital más cercano. Naomi recordaba el vapor elevándose de la olla con agua hirviendo, las sábanas limpias que había llevado su madre, y a su abuela, la abuela Louise, de pie junto a la cama con sus manos curtidas descansando con delicadeza sobre el vientre hinchado de la señora Delacroix. No había monitores ni títulos médicos colgados en la pared, ni un equipo de especialistas. Solo 3 generaciones de mujeres, la luz de las velas y una confianza inquebrantable en la sabiduría del cuerpo. La voz de su abuela regresó con tanta claridad, como si la mujer estuviera de pie a su lado en aquel pasillo del hospital. El cuerpo sabe el camino. Niña, solo tienes que escuchar. No lo apresures. No lo fuerces. Siente el ritmo. Confía en la mamá. Confía en el bebé. Llevan bailando este baile desde el principio de los tiempos y conocen los pasos mejor que cualquier médico. Naomi había observado en silencio y con reverencia, mientras su abuela guiaba a la señora Delacroix a través de hora tras hora de parto. Sin pánico, sin prisa, solo paciencia, presencia y unas manos que parecían saber exactamente dónde presionar, cuándo esperar y cuándo animar. Y cuando aquel bebé por fin llegó resbaladizo, llorando y perfecto, Naomi vio algo que nunca olvidaría: la certeza absoluta de que los cuerpos de las mujeres, cuando se confía en ellos y se les apoya, saben cómo traer la vida al mundo. Había visto a su abuela hacerlo 23 veces a lo largo de los años. Todos partos en casa, sin hospitales, sin intervenciones y sin una sola pérdida, ni una madre ni un bebé. El recuerdo se desvaneció y Naomi
volvió al presente de pie en el pasillo del Hospital St. Catherine's, mirando fijamente la puerta cerrada de la sala de partos número 3. Dentro, los mejores médicos del sur se preparaban para abrir a una mujer porque se habían quedado sin opciones. Pero los instintos de Naomi, esos mismos instintos que su abuela había cultivado en aquella cocina de Luisiana, le gritaban que algo iba mal en su enfoque, que quizá la respuesta no estaba en un bisturí, que tal vez el cuerpo sí conocía el camino, si tan solo alguien estuviera dispuesto a escucharlo. Naomi se acercó a la ventana de la sala de partos 3. El corazón le latía con tanta fuerza que podía sentirlo en la garganta. A través del cristal, vio a Victoria Hale en la cama, el cuerpo brillante de sudor, el rostro contraído no solo por el dolor, sino por ese agotamiento desesperado que llega tras luchar una batalla demasiado tiempo sin descanso. Los monitores pitaban con su ritmo implacable, números parpadeando, líneas subiendo y cayendo. El Dr. Morrison y la Dra. Chun estaban a cada lado de la cama con la atención fija en las pantallas, en los datos, en todo excepto en la mujer misma. Pero Naomi no miraba los monitores. Observaba el cuerpo de Victoria, la forma en que su abdomen se tensaba y se relajaba, el ritmo de su respiración, la tensión en sus hombros y caderas. Y entonces lo vio. Un patrón que los médicos habían pasado por alto. Las contracciones de Victoria eran fuertes y regulares, incluso cada 2 o 3 minutos, con la intensidad que debería estar haciendo descender a los bebés por el canal del parto. Pero Victoria las estaba combatiendo. Cada vez que comenzaba una contracción, tensaba todo el cuerpo, contenía la respiración y empujaba contra la ola en lugar de dejarse llevar por ella. Estaba exhausta, sí, pero más que eso, estaba trabajando contra el ritmo natural de su propio cuerpo. Y ninguna intervención médica iba a corregir eso. El problema no era mecánico, era de comunicación. El cuerpo de Victoria intentaba decirle algo y ella estaba demasiado cansada, demasiado asustada, demasiado abrumada para oírlo. La voz de la abuela de Naomi volvió a resonar en su mente. Cuando una mamá lucha contra el dolor, lucha contra el bebé. Tienes que enseñarle a soltar, a confiar, a moverse con él, y no en su contra. Naomi supo lo que había que hacer. Lo vio con tanta claridad como si su abuela estuviera a su lado señalándolo. Un cambio de posición, una modificación en la técnica de respiración, alguien que guiara a Victoria de nuevo hacia la sabiduría de su propio cuerpo. No haría falta cirugía, no haría falta 1 hora. Quizás solo harían falta 20 minutos si alguien estuviera dispuesto a escuchar. Naomi respiró hondo, se serenó y caminó hacia la puerta de la sala de partos. Le temblaban las manos, pero su determinación era firme. Alargó la mano hacia el picaporte justo cuando el Dr. Morrison salió, casi chocando con ella. Él la miró con impaciencia apenas disimulada, mientras ya pasaba a su lado dirigiéndose al área de preparación quirúrgica. «Dr. Morrison», dijo Naomi con la voz más baja de lo que pretendía, pero lo bastante clara como para hacerlo detenerse. «Puedo sugerir. No tenemos tiempo para ejercicios de entrenamiento, Graham». Sus palabras fueron cortantes y despectivas, pronunciadas sin siquiera la cortesía de mirarla a los ojos. Siguió caminando, ya sacando el teléfono para llamar al anestesiólogo, la mente 3 pasos por delante, y completamente desinteresada en lo que una enfermera de primera semana pudiera tener que decir. Naomi se quedó paralizada con la sugerencia muriéndole en la garganta. A su alrededor, otras enfermeras habían detenido lo que estaban haciendo, y podía sentir sus miradas, algunas de lástima, otras de vergüenza ajena, otras molestas de que siquiera lo hubiera intentado. Brenda, la enfermera veterana, que antes había cuestionado su competencia, negó lentamente con la cabeza, una advertencia escrita con claridad en el rostro. «¿No te avergüences?». Otra enfermera, clara mayor y algo más amable, se acercó y apoyó una mano en el hombro de Naomi con esa condescendencia suave que suele reservarse para los niños que no entienden por qué no pueden comer postre antes de la cena. «Cariño, eres nueva», dijo en voz baja, como explicando una verdad difícil. «Deja que los expertos se encarguen de esto». El Dr. Morrison y la Dra. Chun han atendido más de 3,000 partos entre los dos. Saben lo que hacen.
Aprenderás con el tiempo, pero ahora mismo lo mejor que puedes hacer es dar un paso atrás y observar. Las palabras estaban pensadas para reconfortar, pero le cayeron como piedras. Da un paso atrás. Observa. Mantente en tu carril. Conoce tu lugar. Naomi sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, no por tristeza, sino por una frustración tan intensa que se sentía física. Asintió a Clara, logró esbozar algo parecido a una sonrisa y se apartó de la puerta de la sala de partos. Pero Naomi veía algo que los médicos no podían, no querían, o habían sido entrenados para no ver durante sus años de facultad, residencia y certificaciones. Veía a una mujer cuyo cuerpo sabía exactamente qué hacer, si tan solo alguien la ayudara a escucharlo, en lugar de imponerse con protocolos, procedimientos y pánico. Y supo con una certeza que venía de un lugar más profundo que la lógica, que si no hablaba ahora, si no encontraba la manera de que alguien la escuchara, 2 vidas inocentes se perderían para siempre. Tal vez 3. Se retiró hacia el pasillo y apoyó la espalda contra la pared fría con la mente desbocada. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin se desbordaron calientes y furiosas. Se las secó rápido, avergonzada de su emoción, en un lugar que parecía valorar por encima de todo la distancia y la precisión clínica. A través de la ventana pudo ver al equipo quirúrgico reuniéndose, los instrumentos colocados con precisión metálica, a Victoria siendo preparada para una operación que quizá no sobreviviría en su estado actual de agotamiento. Las palabras de Clara resonaban en la cabeza de Naomi: deja que los expertos se encarguen de esto. Pero otra voz más baja pero más insistente surgió desde algún lugar profundo de su pecho. Una voz que sonaba como la de su abuela, como la de su madre, como la de todas las mujeres que alguna vez habían confiado en sus manos y en sus instintos frente a probabilidades imposibles. ¿Y si los expertos se equivocan? La pregunta quedó suspendida en el aire a su alrededor, sin respuesta y peligrosa, porque creer que los expertos estaban equivocados significaba creer que ella, una enfermera de 25 años con solo una semana de experiencia en ese hospital, podía estar en lo cierto. Significaba confiar más en sí misma que en títulos credenciales y en toda la estructura jerárquica de la medicina moderna. Significaba arriesgarlo todo, su trabajo, su reputación, su futuro, a la posibilidad de que generaciones de sabiduría transmitidas en mesas de cocina y pequeños dormitorios de la Luisiana rural supieran algo que 3.000 partos exitosos habían olvidado de algún modo. Naomi bajó la mirada hacia sus manos, ahora firmes, ya sin temblar, y pensó en las manos de su abuela, las mismas manos. El mismo conocimiento fluyendo por ellas, como la sangre por las venas, como la memoria a través de las generaciones. Y en ese momento, de pie y sola en un pasillo de hospital mientras una mujer y sus bebés se quedaban sin tiempo, Naomi Graham tomó una decisión que lo cambiaría todo. Aún no sabía cómo lo haría ni qué le costaría, pero sabía con absoluta certeza que no podía permitir que aquello ocurriera. No podía quedarse al margen y ver fracasar a los expertos cuando sabía que había otro camino. La pregunta ya no era si tenía razón. La pregunta era si alguien le permitiría demostrarlo. En la sala de espera familiar al final del ala de maternidad, un hombre estaba sentado con la cabeza entre las manos, los hombros encorvados en una postura de derrota que parecía imposible para alguien de su talla. El general Marcus Hale tenía 53 años, medía 1,88 m de músculo y porte disciplinados, con vetas plateadas atravesando su cabello oscuro y el pecho lleno de medallas ganadas en lugares que la mayoría de la gente solo veía en las noticias. Había comandado batallones en guerras del desierto, tomado decisiones en fracciones de segundo que salvaban vidas y terminaban otras, se había mantenido firme bajo fuego enemigo y se había ganado el respeto de cada soldado que había servido bajo su mando. Pero sentado en aquella sala de espera, escuchando los gritos de su esposa resonar por el pasillo, nunca en su vida se había sentido tan impotente. 20 años. Eso era lo que llevaban intentándolo. Victoria tenía 22 años cuando se casaron, joven y llena de esperanza, soñando con una casa llena de niños y mañanas de domingo rebosantes de risas. Marcus acababa de ascender a capitán y el mundo parecía abierto a todas las posibilidades.
Empezaron a intentarlo de inmediato como hacen las parejas jóvenes cuando creen que la biología está de su lado y que los milagros son solo cuestión de tiempo. Pero el milagro nunca llegó. Mes año tras año, la respuesta era siempre la misma: no, esta vez todavía no, quizá el próximo mes. Las pérdidas habían sido brutales. 3 abortos espontáneos antes de la semana 12. Uno a las 18 semanas que casi destrozó por completo a Victoria. Una niña a la que ya habían llamado Sara, y cuyo cuarto Victoria había pasado semanas pintando de un suave color lavanda. Luego vinieron años de tratamientos de fertilidad, inyecciones que dejaban moretones en el abdomen de Victoria, procedimientos que convirtieron la intimidad en una obligación clínica, esperanzas que se agriaban en dolor con cada prueba negativa. Los médicos habían sido amables, pero cada vez más directos. A su edad, con su historial, las probabilidades eran mínimas. Tal vez era momento de considerar otras opciones: adopción, subrogación, aceptación. Pero Victoria no podía aceptarlo. No quería. Y Marcus, que había guiado a hombres a través de misiones imposibles, no pudo obligarse a decirle a su esposa que renunciara a la única misión que de verdad le importaba. Así que siguieron intentándolo, siguieron esperando incluso cuando los años transformaron su sueño compartido en una herida compartida. Y entonces, de manera imposible milagrosa, a los 42 años, Victoria quedó embarazada. De forma natural, sin tratamientos ni intervenciones. Solo 2 personas exhaustas que habían dejado de esforzarse tanto y de algún modo tropezaron con la gracia. Cuando la ecografía reveló gemelos, 2 niños sanos y fuertes, Victoria lloró con tanta fuerza que la técnica tuvo que pausar el examen. Marcus, que no había llorado desde el funeral de su padre 15 años atrás, sintió las lágrimas correrle por el rostro en aquella sala oscura. Apretó la mano de Victoria con tanta fuerza que temió hacerle daño. Ese era su milagro. Después de 2 décadas de pérdida y duelo, de esperanza aplazada hasta parecer una burla, esta era su segunda oportunidad para todo lo que siempre habían deseado. Y ahora podía perderlo todo en una sola noche terrible. Marcus presionó los talones de las manos contra los ojos, intentando bloquear el sonido de los gritos de Victoria, intentando rezar, pero encontrando las palabras enredadas e inútiles. Había enfrentado combatientes enemigos, fuego de mortero y campos minados políticos, pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para este tipo de miedo. El miedo de quedarse al margen mientras la persona que más amas en el mundo sufre más allá de tu capacidad de ayudar. El miedo de ver a médicos con rostros graves reunidos en conversaciones urgentes. El miedo de que el milagro que habías esperado durante 20 años te fuera arrebatado justo cuando por fin lo tenías en las manos. Se levantó de golpe, incapaz de permanecer sentado un segundo más, y caminó hacia el ala de partos. Sabía que no debía estar allí, que los familiares debían esperar pacientemente en las áreas designadas. Pero era un general, y nunca se le había dado bien seguir reglas que no tenían sentido. Necesitaba verla. Necesitaba ver qué estaba pasando. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa excepto quedarse sentado en aquella sala, escuchando a su esposa gritar mientras extraños tomaban decisiones sobre su vida. Llegó a la ventana de la sala de partos número 3 y miró dentro. Lo que vio le heló la sangre. Victoria se veía pequeña sobre aquella cama, de algún modo disminuida, su cuerpo llevado a un límite que él no sabía que existía. Los médicos se movían a su alrededor con una urgencia controlada, pero Marcus, que había pasado 30 años leyendo el lenguaje corporal en situaciones de alto estrés, pudo verlo en sus rostros. Estaban preocupados más que preocupados. Se estaban preparando para lo peor. Se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando, y entonces la vio. Una joven enfermera estaba sola en el pasillo, quizá a unos 6 metros de distancia, con la espalda apoyada contra la pared. No se movía, no revisaba historiales ni preparaba equipos como el resto del personal que pasaba apresurado a su lado. Simplemente estaba allí con el rostro ligeramente inclinado hacia arriba, la expresión atrapada en algún punto entre la determinación y algo más que Marcus reconoció de inmediato, porque lo había visto en el espejo antes de cada gran operación, que había dirigido la mirada de alguien que sabe exactamente lo que hay que hacer,
pero no está seguro de que le vayan a permitir hacerlo. Sus miradas se encontraron a través de aquel pasillo iluminado por luces fluorescentes. Marcus no sabía su nombre, no sabía nada de ella, excepto que parecía joven fuera de lugar, y de algún modo absolutamente segura pese al caos que la rodeaba. Y en ese instante algo pasó entre ellos, algo no dicho, pero profundo. Ese reconocimiento que a veces ocurre entre personas que han aprendido a confiar en sus instintos, en situaciones donde todo está en juego. Él era un soldado que había construido su carrera a base de corazonadas y evaluaciones de carácter hechas en fracciones de segundo. Había aprendido a leer a las personas en cuestión de segundos, a saber quién mantendría la línea y quién se quebraría, quién tenía el valor de hacer lo que debía hacerse, incluso cuando el reglamento decía lo contrario. Y al mirar a aquella joven enfermera con su mirada firme y su intensidad silenciosa, Marcus Hale supo sin lógica ni pruebas, solo con el instinto que lo había mantenido con vida a lo largo de 3 misiones de combate, que ella estaba viendo algo que todos los demás estaban pasando por alto. En ese instante, algo no dicho pasó entre ellos. Un soldado que había aprendido a confiar en sus instintos en la batalla, y que sabía que a veces la información más importante proviene de las fuentes más inesperadas, y una joven mujer que había aprendido a confiar en los suyos en una cocina de Luisiana, observando a su abuela traer vida al mundo, con nada más que paciencia y certeza. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese cruce de miradas lo cambiaría todo. Se convertiría en el punto de inflexión sobre el que giraría toda la noche, el momento en que 2 desconocidos reconocieron en el otro el tipo de valentía que se necesita para enfrentarse al consenso, para creer en un conocimiento que no puede cuantificarse, para confiar en lo que sabes incluso cuando todos los demás te dicen que estás equivocado. Marcus aún sostenía esa mirada todavía intentando comprender lo que veía en el rostro de la joven enfermera, cuando la puerta de la sala de partos se abrió de golpe con la fuerza suficiente para hacerlo sobresaltarse. El doctor Morrison salió con la mascarilla quirúrgica bajada y el rostro marcado por líneas severas. Miró directamente a Marcus con esa expresión que los médicos tienen cuando están a punto de pedirte que tomes una decisión imposible en una situación imposible. General dijo con una voz que cargaba el peso de 32 horas de intervenciones fallidas y opciones que se agotaban. Necesitamos su consentimiento. La llevamos a cirugía ahora. La sala de partos se transformó en un caos controlado en cuestión de minutos. Las enfermeras quirúrgicas aparecieron como si hubieran sido invocadas con movimientos precisos y ensayados, una coreografía perfeccionada a través de incontables emergencias. Ajustaron la cama, liberaron los seguros. Comenzaron a girar las ruedas mientras se preparaban para trasladar a Victoria Hale, desde la relativa intimidad de la sala de partos hasta la luz dura e implacable del quirófano. Alguien colocó una manta caliente sobre su cuerpo tembloroso, más por protocolo que por consuelo. Los monitores se desconectaron y se reconectaron a unidades portátiles pitando, mientras seguían a Victoria como una cuenta atrás que todos podían oír, pero que nadie quería reconocer. Victoria apenas estaba consciente con los ojos medio cerrados y los labios moviéndose en lo que podían ser palabras, oraciones, o simplemente el murmullo incoherente de alguien que había superado los límites de la resistencia humana. «Por favor», susurró con las palabras arrastradas por el agotamiento. «Por favor, no así». Si estaba suplicando misericordia por un desenlace distinto, o simplemente expresando el cansancio profundo y decepcionado de una mujer que había esperado 20 años para dar a luz de manera natural, solo para que ese sueño le fuera arrebatado por una necesidad médica, nadie podía saberlo. Pero la súplica quedó suspendida en el aire, rompiendo corazones que hacía tiempo habían aprendido a no romperse en situaciones como esa. El general Marcus Hale permanecía justo fuera de la puerta de la sala de partos, con una carpeta que una enfermera le había puesto en las manos, su rostro mostrando una simpatía profesional, mientras sus ojos no dejaban de desviarse hacia el reloj de la pared. El tiempo era el enemigo ahora, y todos lo sabían. Los formularios de consentimiento estaban llenos de terminología médica y advertencias legales,
párrafos de riesgos y complicaciones que se reducían a una verdad simple y terrible. Su esposa podría no sobrevivir, sus hijos podrían no sobrevivir, o podría perderlos a todos en un solo procedimiento quirúrgico que se había vuelto necesario, porque todas las demás opciones se habían agotado. Le temblaban las manos mientras firmaba su nombre general Marcus Hale, la firma que había usado para autorizar operaciones militares, para firmar cartas de condolencia a las familias de soldados caídos, para aprobar misiones que enviaban a hombres al peligro. Pero ninguna de esas firmas se había sentido jamás tan pesada, tan definitiva, tan parecida a una rendición. Obligó a su mano a mantenerse lo bastante firme como para completar las letras de su nombre, aunque el bolígrafo temblaba visiblemente, y la enfermera que tomó la carpeta fingió no notarlo. «La cuidaremos bien, señor», dijo ella. Las palabras eran automáticas y pretendían tranquilizar, pero sonaron más vacías que reconfortantes. ¿Cuántas veces habría dicho esas mismas palabras? ¿A cuántos familiares desesperados y cuántas veces habían resultado ser promesas que no podían cumplirse? Pasaron a Victoria junto a él, y Marcus alargó la mano encontrando la suya solo por un instante. Sus dedos estaban fríos, su agarre era débil, y cuando ella abrió los ojos y lo miró, vio algo que lo aterrorizó más que cualquier fuego enemigo. La vio rendirse. Vio cómo se entregaba a lo inevitable, soltando el milagro por el que habían luchado con tanta fuerza. «Te amo», logró decir. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, y no supo si ella las oyó antes de que la llevaran rodando por el pasillo hacia el ala quirúrgica, hacia un desenlace que nadie podía prever. Marcus se quedó inmóvil en el pasillo mirando hasta que su esposa desapareció al doblar la esquina, dejándolo solo con nada más que el sonido de su propio latido y el zumbido fluorescente de las luces del hospital. Más abajo en el pasillo, Naomi Graham observaba cómo todo se desarrollaba con una sensación de impotencia tan profunda, que se sentía física. Llevaba 10 minutos caminando de un lado a otro, la mente repasando todo lo que sabía, todo lo que su abuela le había enseñado, todo lo que había visto funcionar en situaciones exactamente como aquella. Había intentado hablar y la habían descartado. Había intentado ofrecer ayuda y le habían dicho que diera un paso atrás. Y ahora veía cómo llevaban a una mujer a cirugía para un procedimiento que quizá no era necesario, que podía costarle a Victoria y a sus bebés, todo solo porque quienes tenían autoridad habían dejado de escuchar cualquier cosa que no fueran sus propios protocolos y su propio pánico. Quiso rezar, pero no sabía qué decir. Quiso hacer algo, pero no tenía poder, ni voz, ni lugar en ese sitio donde los títulos y los años de experiencia lo significaban todo, y el instinto no significaba nada. Casi sin darse cuenta, sus pies la alejaron del ala de partos a través de los pasillos del personal, hacia la sala de descanso y el pequeño casillero donde guardaba sus pocas pertenencias. ¿Recuerdas esa foto en el casillero de Naomi? La de su abuela asistiendo a un parto en aquella pequeña casa de Luisiana. La imagen que había estado mirando apenas una hora antes, cuando comenzó toda esta pesadilla. Había algo escrito en el reverso de esa fotografía, algo que no había mirado en años, algo en lo que no había pensado desde la escuela de enfermería, cuando guardó la foto como un talismán, un recordatorio de dónde venía y por qué había elegido esta profesión imposible, hermosa y desgarradora. Aquella inscripción desvaída estaba a punto de convertirse en lo más importante de todo el hospital. Las manos de Naomi estaban más firmes ahora cuando abrió el casillero y sacó la fotografía. Había mirado la imagen tantas veces que casi había olvidado que había palabras detrás, pero al darle la vuelta allí, estaban escritas con la caligrafía cuidadosa y deliberada de su abuela. La letra de alguien que solo había ido a la escuela hasta 6º grado, pero que había aprendido a escribir con una precisión reservada normalmente, para documentos importantes y textos sagrados. La tinta se había desvanecido hasta un marrón suave. El papel estaba amarillento en los bordes, pero las palabras seguían siendo legibles, cargadas aún con el peso de toda una vida de conocimiento destilado en una sola directriz. Confía en tus manos. Confía en la madre. Confía en Dios. El cuerpo conoce el camino. Abuela Luis. 1982.
Naomi leyó las palabras 1, 2, 3 veces con los ojos empañados por lágrimas que se negó a dejar caer. 1982. Ese fue el año en que su abuela había asistido el parto de los gemelos Williams, en una cabaña sin electricidad durante una tormenta de verano, que dejó sin luz a 3 parroquias enteras. Su madre le había contado la historia cientos de veces, cómo la abuela Louise se había mantenido serena mientras los relámpagos partían el cielo, y la lluvia golpeaba el techo de hojalata, cómo había guiado a la señora Williams a través de 12 horas de trabajo de parto, con nada más que lámparas de queroseno y confianza. Esos 4 principios escritos en el reverso de la foto lo eran todo. Confía en tus manos, no en los instrumentos, no en los monitores, no en los títulos médicos, sino en tus manos las mismas que habían tocado 10,000 vientres sentido, 10,000 contracciones, y guiado a 10,000 bebés hacia la luz. Confía en la madre, no en los protocolos, no en las estadísticas, no en el miedo. En la mujer cuyo cuerpo había creado esa vida y cuyos instintos corrían más profundo de lo que cualquier libro de texto podría trazar. Confía en Dios, o en el destino, o en la naturaleza, o en la fuerza que había traído bebés al mundo, desde el inicio de la existencia humana, mucho antes de los hospitales, los equipos quirúrgicos y los formularios de consentimiento. El cuerpo conoce el camino. Ese era el fundamento de todo lo que la abuela Louise le había enseñado. El cuerpo no estaba roto ni fallando, ni necesitaba ser rescatado, sino que era sabio, capaz diseñado para ese propósito exacto, si tan solo se le daba la oportunidad del apoyo y la confianza para hacer lo que sabía hacer. Naomi apretó la fotografía contra su pecho, cerró los ojos y sintió que algo se movía dentro de ella. No era confianza exactamente. Seguía aterrada, seguía siendo consciente de lo joven que era, de lo nueva que era, de lo absolutamente carente de autoridad y credibilidad que estaba en ese lugar, pero era algo más fuerte que la confianza, algo más cercano a la certeza, un tipo de saber que no nace de libros ni de formación, sino de la sangre y los huesos, y de generaciones de mujeres que habían hecho ese trabajo en cocinas, dormitorios y campos, confiando en sus manos, en las madres en Dios y en la sabiduría ancestral del cuerpo. Abrió los ojos, guardó la fotografía con cuidado en su casillero y se volvió hacia el ala quirúrgica. Aún no sabía qué iba a hacer ni cómo iba a hacerlo, pero sabía con cada fibra de su ser que no podía permitir que esa cirugía ocurriera, no cuando todavía había otro camino, no cuando el cuerpo de Victoria quizá aún conocía el camino, si tan solo alguien la ayudaba a escucharlo. El pasillo que conducía al ala quirúrgica era amplio y estéril, diseñado para el transporte eficiente de camillas y equipos, y en ese momento se sentía como el pasillo más largo del mundo. El equipo quirúrgico se movía con una urgencia ensayada, la camilla de Victoria, avanzando con firmeza hacia las puertas dobles que la llevarían a un quirófano ya en preparación con los instrumentos dispuestos en filas precisas, y el anestesiólogo revisando dosis, todos desempeñando su papel asignado en un procedimiento que se había vuelto inevitable. Y entonces, Naomi Graham se colocó directamente en su camino. No lo pensó, no lo planeó, no consideró las consecuencias. Simplemente se movió por instinto, su cuerpo actuando antes de que su mente pudiera disuadirla, colocándose de lleno frente a la camilla con las manos levantadas, no en señal de agresión, sino de súplica. La camilla se detuvo tan bruscamente que una de las enfermeras tuvo que afirmarse para evitar la colisión, y un murmullo de jadeos recorrió al personal audibles, conmocionados, ese tipo de sonido que la gente emite cuando alguien rompe una regla no escrita tan fundamental que la infracción misma parece casi violenta. El rostro del Dr. Morrison pasó de una concentración enfocada a algo más oscuro, un destello de ira apenas contenido bajo la compostura profesional. Enfermera Graham dijo con la voz baja y cortante cada palabra cargada de autoridad. «Apártese». De inmediato la voz de Naomi tembló al hablar sus palabras, abriéndose paso entre el miedo, la duda y el peso aplastante de todas las miradas ahora fijas en ella. Por favor, dijo, y odiaba lo pequeña, lo joven que sonaba. Pero avanzó de todos modos. «Denme 20 minutos. Puedo traer a estos bebés al mundo de forma natural».
Por un momento hubo silencio y luego risas reales. Primero del doctor Baptiste. Un breve ladrido incrédulo de burla y después de una de las enfermeras quirúrgicas. Un sonido que en otras circunstancias podría haber sido comprensivo, pero que en ese instante se sintió cruel y despectivo. Una reacción ante algo tan absurdo, que solo podía responderse con ridículo. La doctora Shin dio un paso al frente con el rostro mezclando frustración y algo parecido a vergüenza ajena. «Eres una enfermera de primera semana», dijo separando las palabras como si explicara algo a una niña que no termina de entender la realidad. «¿Crees que sabes más que 20 especialistas? Más que el doctor Morrison que lleva 30 años haciendo esto, que todos en este hospital que llevan 32 horas intentando salvar a esta mujer y a sus bebés». Este era el momento de la prueba del héroe, el punto en el que toda historia llega a una encrucijada, y la protagonista debe decidir si retrocede, se disculpa, se aparta, y deja que el mundo continúe por su camino predeterminado, o si se mantiene firme, cree en algo que no puede probarse, y lo arriesga todo por fe, instinto y un conocimiento que existe fuera de los límites de lo que oficialmente se reconoce como conocimiento. Naomi sintió el peso de esa elección aplastándole los hombros, sintió las piernas a punto de fallarle, sintió cada fibra de su ser, gritándole que se disculpara, que se moviera, que dejara que los expertos hicieran lo que hacen los expertos. Pero pensó en las palabras de su abuela escritas en el reverso de aquella fotografía. Pensó en la súplica susurrada de Victoria. «Por favor, no». Así pensó en 23 bebés nacidos sin una sola pérdida. No gracias a títulos médicos, sino a la confianza, la paciencia y la disposición a escuchar lo que el cuerpo intentaba decir. «He asistido 5 partos durante la escuela de enfermería», dijo Naomi con la voz más firme, ahora encontrando un suelo sólido bajo el temblor. «Todos partos naturales, todos exitosos, y aprendí de mujeres que asistieron más de 100 partos sin una sola pérdida ni una». El rostro del doctor Morrison pasó de la ira a algo más cercano a la incredulidad, teñida de una preocupación genuina. «Esto no es un parto en casa Graham. Es un parto gemelar de alto riesgo con sufrimiento fetal, 32 horas de trabajo de parto fallido, frecuencias cardíacas cayendo y agotamiento materno. No estás hablando de ayudar a una joven sana de 25 años a tener un bebé en su sala de estar. Estás hablando de una mujer que podría morir, de bebés que podrían morir. ¿Y tú crees que 20 minutos y un poco de sabiduría popular van hasta arreglar lo que no pudimos arreglar con todos los recursos que ofrece la medicina moderna? Podrías matarlos a los dos. ¿Lo entiendes? Podrías matarlos a todos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Llenó cada rincón del pasillo, presionó los oídos, hizo que respirar resultara difícil. Miembros del personal que pasaban se detuvieron atraídos por la confrontación, por la visión sin precedentes de una enfermera novata bloqueando a un equipo quirúrgico por una tensión tan espesa que parecía tener forma física. Nadie se movió. Nadie habló. Todos esperaban ver qué ocurriría a continuación, cómo se resolvería aquel enfrentamiento imposible, cuando desde el extremo del pasillo una voz cortó el silencio como una cuchilla. «Esperen». Todos se volvieron. El general Marcus Hale estaba de pie al fondo del pasillo, todavía con la ropa de civil, con la que había llegado horas antes, la postura recta y militar, pese al agotamiento y al miedo grabados en cada línea de su rostro. Caminó hacia ellos despacio, de manera deliberada, con los pasos resonando en el silencio, los ojos fijos, no en los médicos, sino en Naomi. Cuando llegó hasta ella, se detuvo. Estudió su rostro durante un largo momento y formuló la pregunta más simple y devastadora que alguien había hecho en toda la noche. ¿Ha hecho esto antes? Naomi sostuvo su mirada sin pestañear. «Sí, señor. No en un hospital, pero sí». El general asintió lentamente, procesando la respuesta, y luego hizo la pregunta imposible, la que determinaría todo lo que sucedería a continuación. La que no requería conocimiento médico, sino algo más profundo, algo que no podía enseñarse en ninguna escuela. Si esta fuera su esposa, sus hijos, ¿confiaría en usted misma? Naomi no dudó, no apartó la mirada ni suavizó su respuesta con matices o incertidumbre.
con mi vida, Señor. Lo que el general hiciera a continuación, salvaría a su familia o la destruiría, y tenía 30 segundos para decidir, 30 segundos, para sopesar la credibilidad de 20 especialistas frente a la convicción en los ojos de una joven. 30 segundos para elegir entre lo que tenía sentido sobre el papel y lo que sus instintos, los mismos instintos que lo habían mantenido con vida a lo largo de 3 misiones de combate, le gritaban que debía hacer. Se volvió hacia el Dr. Morrison y cuando habló, su voz llevó el peso del mando, el tono de un hombre que había tomado decisiones imposibles bajo presiones imposibles y había aprendido a vivir con las consecuencias. Denle 20 minutos. Si no funciona, vamos a cirugía. Los médicos estallaron en protestas, palabras atropellándose unas a otras en una cascada de indignación profesional, responsabilidad legal y la responsabilidad, protocolos de seguros, políticas del hospital, regulaciones del colegio médico, el riesgo para la paciente, el riesgo para los bebés, el riesgo para las licencias y carreras de todos, la reputación del hospital. El Dr. Morrison dio un paso al frente elevando la voz. General Hale, entiendo que esté asustado, pero esto es médicamente irresponsable. No podemos permitir que... Ya he tomado mi decisión. La voz del general no se elevó. No lo necesitó. Simplemente cortó cada objeción con la fuerza de una autoridad absoluta. 20 minutos, y asumo plena responsabilidad por lo que ocurra. Ahora que alguien me traiga un formulario de consentimiento que diga exactamente eso. El silencio que siguió fue distinto al de antes, no el silencio de la espera, sino el de la rendición. El de personas que se dan cuenta de que la decisión ya está tomada y que ninguna protesta va a cambiarla. La mandíbula del Dr. Morrison se tensó, sus manos se cerraron y se abrieron a los lados, pero asintió con brusquedad al equipo quirúrgico. De vuelta a la sala de partos, Tres dijo con la voz tensa. 20 minutos. Pero me quedo en esa sala, y en cuanto esas frecuencias cardíacas bajen un poco más, iremos a cirugía, haya terminado o no su tiempo. Mientras giraban la camilla, mientras el personal comenzaba a moverse de nuevo hacia la sala de partos, con expresiones que iban de la incredulidad a la ira, y a algo que podría haber sido esperanza. Una verdad quedó cristalina: el sistema. Había intentado silenciar a Naomi Graham, la había descartado. Se había reído de ella. Había hecho todo lo posible por mantenerla en el lugar que le habían asignado. Pero en ese pasillo, con todo en juego, había encontrado su voz. Si crees en confiar en el instinto por encima del estatus, si alguna vez has visto cómo alguien con menos experiencia pero más sabiduría es descartado por quienes confunden credenciales con competencia, si piensas que el valor importa más que los títulos, entonces entiende que lo que ocurrió en ese pasillo de hospital fue más grande que una enfermera y una paciente. Fue un momento en el que todo el sistema fue desafiado, en el que alguien tuvo la audacia de decir que había otro camino, incluso cuando todos los que tenían autoridad decían que no lo había. No dejes que esta historia sea silenciada, porque lo que sucede en los siguientes 20 minutos demostrará que a veces lo más valiente que puedes hacer es confiar en lo que sabes, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. El regreso a la sala de partos número 3 se sintió como avanzar a través del agua cada segundo, estirándose pesado con el peso de lo que vendría después. Llevaron a Victoria por pasillos que habían sido testigos de ese mismo trayecto incontables veces, pero nunca bajo circunstancias como estas, nunca con una enfermera de primera semana, a punto de intentar algo que 20 especialistas habían considerado imposible. Nunca con un general siendo testigo de una apuesta que podía costarle todo. Nunca con esta colisión particular de desesperación y esperanza desafiante, suspendida en el aire como electricidad antes de una tormenta. Naomi caminaba junto a la camilla con la mano apoyada suavemente en la barandilla, y sintió que algo se movía dentro de ella. El temblor que antes había acosado sus manos, la voz que se había quebrado de miedo en el pasillo. Todo eso empezó a asentarse, a encontrar un terreno firme. Naomi se dirigió al lavabo de lavado quirúrgico justo fuera de la sala de partos y comenzó el ritual de preparación, el agua tibia corriendo sobre sus manos.
y antebrazos, el jabón antibacteriano haciendo espuma entre sus dedos, el conteo metódico que las enfermeras aprenden en su primer semestre, y repiten miles de veces hasta que se convierte en meditación en oración, en el puente entre la persona que eres en el mundo y la persona que necesitas ser en la habitación donde la vida y la muerte negocian. Sus manos estaban firmes ahora, completamente firmes. La enfermera veterana Clara apareció a su lado en el lavabo, lavándose con los mismos movimientos ensayados, y se inclinó lo suficiente como para que solo Naomi pudiera oírla. «Espero que sepas lo que estás haciendo, cariño», susurró, y había algo en su voz que antes no estaba allí. No exactamente fe, pero tampoco desdén. Algo más cercano a la forma en que la gente habla cuando observa a alguien caminar por una cuerda floja y no sabe si esperar que llegue al otro lado o apartar la mirada antes de que caiga. Dentro de la sala de partos número 3, los médicos se habían colocado contra las paredes con los brazos cruzados sobre el pecho y los rostros dispuestos en expresiones de escepticismo profesional. El doctor Morrison estaba más cerca de los monitores con los ojos fijos en las pantallas, que mostraban las frecuencias cardíacas de los bebés, listo para cancelar todo al primer signo de deterioro. La doctora Chun se apoyaba en el mostrador, donde los instrumentos estaban listos para una intervención de emergencia. El doctor Baptiste miraba su reloj, un gesto que decía más que las palabras: «Sus 20 minutos empiezan ahora, y estamos contando cada segundo». Esperaban que fracasara, no lo esperaban con esperanza. Eran médicos que habían dedicado sus vidas a salvar pacientes, pero también estaban condicionados por su experiencia, su formación y todo lo que sabían sobre obstetricia, partos de alto riesgo, y las frías estadísticas de lo que funciona y lo que no. Según todo eso, esto no debería funcionar. Una enfermera novata con algo de sabiduría popular y 20 minutos no podía lograr lo que ellos no habían conseguido en 32 horas. Desafiaba la lógica, los protocolos y todo lo que sus carreras les habían enseñado sobre cómo ocurre el nacimiento en la medicina moderna. Pero Naomi no pensaba en su escepticismo, ni en sus brazos cruzados, ni en el reloj que acababa de iniciar la cuenta atrás. Pensaba en Victoria, en la mujer sobre esa cama que había esperado 20 años por ese momento, y merecía algo mejor que cirugía, separación y la fría eficiencia de un quirófano. Se acercó a la cabecera de Victoria, y en lugar de revisar monitores o dar instrucciones, hizo algo que no había ocurrido en esa sala de partos en toda la noche. Habló con suavidad, con delicadeza, de ser humano a ser humano, de mujer a mujer. «Señora Hale», dijo Naomi con la voz apenas por encima de un susurro, inclinándose para que Victoria pudiera oírla sin esfuerzo. «Soy Naomi. Voy a ayudarla a traer a sus niños a casa, pero necesito que confíe en mí. ¿Puede hacerlo?». Los ojos de Victoria se abrieron a medias, vidriosos por el agotamiento, el dolor y algo cercano a la resignación. Durante un instante se limitó a mirar a Naomi como intentando ubicarla, entender quién era esa joven y por qué su voz era distinta de todas las demás, por qué no llevaba el filo del pánico ni el peso de la derrota. Y entonces, lentamente, asintió. Apenas un movimiento, la más leve inclinación de la cabeza, pero fue suficiente. Era consentimiento, era entrega, era confianza. Naomi colocó las manos sobre el abdomen de Victoria no para comprobar monitores ni consultar lecturas, sino para sentir de verdad como su abuela le había enseñado. Sus palmas presionaron suavemente la piel tensa, los dedos bien abiertos, y cerró los ojos solo por un momento, aislando el pitido de las máquinas, a los médicos observando, y todo lo demás, para concentrarse únicamente en el ritmo bajo sus manos. Sintió cómo se formaba una contracción, cómo la ola recorría el cuerpo de Victoria. Sintió su fuerza, su poder, y sintió algo más, algo que los monitores no podían mostrar, y que los médicos no habían advertido en todas sus evaluaciones e intervenciones. Las contracciones de Victoria eran fuertes, increíblemente fuertes, exactamente del tipo que debería estar haciendo descender a los bebés por el canal del parto con un progreso eficaz. Pero Victoria las estaba combatiendo. Cada vez que comenzaba una contracción, tensaba todo el cuerpo, contenía la respiración,
y empujaba con toda la fuerza que le quedaba, pero en el ángulo equivocado, con el momento equivocado, empujando contra la ola en lugar de dejarse llevar por ella. Estaba exhausta, no porque su cuerpo estuviera fallando, sino porque llevaba horas trabajando contra sí misma, luchando contra el mismo proceso que intentaba traer a sus bebés al mundo. Un recuerdo la inundó tan vívido que se sintió transportada en el tiempo. Naomi tenía 12 años de pie en un rincón del dormitorio de la señora Jackson, mientras su abuela guiaba a la mujer a través de las etapas finales del trabajo de parto. La señora Jackson llevaba una hora empujando, cada vez más frustrada, más presa del pánico, hasta que finalmente gritó: «No puedo hacerlo, Luis, no puedo». Y la abuela Luis tomó el rostro de la mujer entre sus manos curtidas y le dijo: «No luches contra la ola, cariño. Súbete a ella. Tu cuerpo sabe cuándo. Solo tienes que escuchar. Deja de intentar controlarlo y permítele guiarte. El bebé sabe el camino. Tu cuerpo sabe el camino. Solo tienes que apartarte y dejar que hagan lo que saben hacer desde antes, incluso de que tú nacieras». La señora Jackson dejó de luchar, se entregó al ritmo, y 20 minutos después, su hija llegó al mundo con un llanto que sonó a triunfo. Naomi abrió los ojos y miró a Victoria con la certeza de alguien que acaba de encontrar la respuesta a una pregunta que todos los demás habían estado formulando mal. «Victoria», dijo con la voz firme ahora, pero aún suave, aún respetuosa del agotamiento y el miedo de la mujer. «Estás luchando contra tu cuerpo. Deja de intentar controlarlo. Permite que te guíe. Tus bebés saben el camino. Tu cuerpo sabe el camino. Solo tienes que confiar». El doctor Morrison emitió un sonido que podría haber sido una burla. «Eso no es medicina». Naomi giró ligeramente la cabeza sin apartarse del lado de Victoria, y fijó al doctor Morrison con una mirada que llevaba consigo toda la certeza que había poseído su abuela, toda la autoridad que no proviene de los títulos, sino del saber absoluto. «Con todo respeto, doctor», dijo con una voz baja pero inconfundiblemente firme, «necesito silencio». La sala quedó en silencio, completamente, absolutamente en silencio. Incluso los escépticos, incluso los médicos que estaban listos para intervenir al primer signo de problemas, callaron. Tal vez fue el tono de la voz de Naomi. Tal vez fue el general de pie en un rincón, su presencia como recordatorio de que le había concedido autoridad durante esos 20 minutos. O quizá fue algo más, el reconocimiento de que estaban presenciando algo fuera de sus protocolos habituales, algo que exigía un tipo distinto de atención, un tipo distinto de respeto. En la pared, el reloj marcaba las 7:15 de la tarde. El segundero barría la esfera con una precisión implacable. Cada tic era un recordatorio de que el tiempo no estaba del lado de nadie. 20 minutos. Eso era todo lo que tenía. 20 minutos para demostrar que a veces la sabiduría más antigua es la más verdadera, que a veces el cuerpo sabe cosas que las máquinas no pueden medir, que a veces la confianza es más poderosa que la intervención. 20 minutos para traer a 2 bebés al mundo, o para fracasar de forma espectacular ante todos los que ya habían decidido que lo haría. La cuenta atrás había comenzado. Naomi empezó con la respiración, no el jadeo rápido y lleno de pánico que Victoria llevaba horas haciendo, sino la respiración profunda e intencional que su abuela le había enseñado, la que conecta a una mujer con el ritmo antiguo de su cuerpo, que transforma el dolor en propósito y el miedo en concentración. La guió con su voz baja y constante, un metrónomo de calma en una habitación cargada de tensión. Inhala por la nariz, lento y profundo. Sostén. Ahora suelta por la boca, aún más despacio. Eso es. Otra vez, siente tu cuerpo. No luches contra él. Escucha lo que te está diciendo. Y entonces, hizo algo que hizo que todos los médicos de la sala se tensaran con confusión. Reposicionó a Victoria no boca arriba en la posición estándar de litotomía, que habían usado durante horas, sino de lado con una pierna apoyada, el cuerpo curvado, de una manera que abría la pelvis, y trabajaba con la gravedad en lugar de contra ella.
Los médicos intercambiaron miradas, pero no dijeron nada, respetando el silencio que Naomi había exigido, aunque sus rostros delataban su escepticismo. Esto no era protocolo. Así no se manejaban los partos de gemelos en los hospitales modernos. Pero Naomi sabía lo que estaba haciendo. Había visto a su abuela hacer exactamente esto una docena de veces, ajustando la posición no según lo que decía un libro de texto, sino según lo que el cuerpo de la mujer necesitaba, leyendo señales que provenían del tacto y la observación, no de pantallas ni números. Pasaron los minutos. La respiración de Victoria se estabilizó. Sus contracciones siguieron siendo fuertes y regulares, pero ahora ya no luchaba contra ellas. Las montaba como Naomi le había indicado, dejando que su cuerpo guiara el proceso, confiando en el mecanismo que ha traído bebés al mundo, desde el comienzo de la historia humana. Fuera de la sala de partos, el general Marcus Hale permanecía de pie junto a la ventana observando cada instante. Sus manos se aferraban al marco con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos, sin sangre. No parpadeaba, no apartaba la mirada. Esa era su esposa, sus hijos, todo su futuro equilibrado sobre la habilidad de una mujer lo bastante joven como para ser su hija. Y todo lo que podía hacer era permanecer allí, dar testimonio, y rezar a un Dios con el que había dejado de hablar años atrás, en un desierto al otro lado del mundo. A los 12 minutos, algo cambió. Naomi lo sintió en sus manos antes de verlo. Un desplazamiento, un movimiento, el primer bebé comenzaba su descenso. Comprobó a Victoria de forma manual con dedos suaves y seguros, y sintió la presión inconfundible de una cabeza coronando. «Victoria», dijo Naomi con la voz llevando la primera nota de emoción que se había permitido desde que todo esto empezó. «Tu bebé ya viene. En la siguiente contracción necesito que empujes con tu cuerpo, no contra él. Deja que te lleve». Victoria empujó y la cabeza del bebé emergió en las manos expectantes de Naomi. Los médicos se inclinaron hacia adelante y a su pesar, el asombro cruzó sus rostros. Esto estaba funcionando. Contra todas sus expectativas, contra toda su formación, estaba funcionando de verdad. Pero entonces Naomi lo vio y el corazón se le detuvo. El cordón umbilical estaba enrollado alrededor del hombro del bebé, tan apretado que un tirón equivocado, un instante de pánico, o una técnica incorrecta, podrían comprimirlo contra el cuello del bebé y estrangularlo en los últimos segundos del nacimiento. Era la complicación que todo asistente al parto temía: un cordón nucal, en una posición que hacía peligrosa la extracción, que exigía una precisión perfecta, una calma perfecta y un tiempo perfecto. El doctor Morrison lo vio al mismo tiempo y dio un paso adelante de inmediato con la voz afilada por la autoridad. «Eso es, tenemos que...» «No». La voz de Naomi cortó la suya firme y absoluta. «Yo puedo hacerlo». Y recordó. Dios, cómo recordó. Tenía 9 años mirando desde un umbral, que su madre le había dicho que no cruzara, viendo a su abuela asistir el parto del bebé de la señora Rodríguez, cuando el cordón se había enrollado no una, sino 2 veces alrededor del cuello y el hombro del recién nacido. Recordó cómo las manos de la abuela Louise se movían despacio, con cuidado, con una paciencia infinita, rotando suavemente al bebé, deslizando el cordón sobre el diminuto hombro, con movimientos tan precisos que parecían una oración. Naomi susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo: «Abuela, si estás mirando, guía mis manos». Y entonces trabajó. Sus dedos encontraron el cordón, sintieron su tensión, y con movimientos tan delicados que parecían imposibles dada la urgencia del momento, empezó a liberarlo. Giró ligeramente al bebé. Sostuvo a Victoria durante otra contracción sin tirar, esperó el instante exacto y luego, con un movimiento que venía de un lugar más profundo que la formación, más antiguo que la medicina, deslizó el cordón por encima del hombro del bebé y lo dejó fuera de peligro. A las 8:23 de la noche, el bebé, a Marcus Jr., llegó al mundo gritando con todas sus fuerzas. Su llanto llenó la sala de partos como un anuncio, como una declaración, como la prueba de que a veces la confianza, la paciencia y la sabiduría antigua pueden lograr lo que la tecnología y el pánico no pueden.
Un murmullo de asombro recorrió la habitación. Una de las enfermeras se llevó la mano a la boca con lágrimas corriéndole por el rostro. La expresión de la doctora Chun pasó del escepticismo a algo cercano al asombro. Incluso el doctor Morrison, que había estado a punto de detenerlo todo, se quedó inmóvil mirando al bebé que lloraba en las manos de Naomi. Pero no había tiempo para celebrar ni para saborear la victoria, ni para aceptar felicitaciones, ni siquiera para recuperar el aliento porque en el monitor detrás de ellos, la frecuencia cardíaca del bebé estaba cayendo rápido, peligrosamente rápido. Un bebé salvado, pero el segundo gemelo se estaba muriendo dentro de su madre, y a Naomi le quedaban 4 minutos. La frecuencia cardíaca del bebé se desplomó en el monitor, los números cayendo a una velocidad aterradora. Las alarmas comenzaron a sonar penetrantes e insistentes. La voz del doctor Morrison cortó el momento de celebración como una cuchilla. Cesárea. Ahora lo estamos perdiendo. Naomi alzó la vista desde Marcus Jr., a quien una enfermera limpiaba y evaluaba rápidamente, y sintió como el hielo le inundaba las venas. Revisó a Victoria, palpó la posición del bebé Thomas, y supo con absoluta certeza cuál era el problema. Estaba ahí, justo ahí, listo para nacer. Pero a Victoria no le quedaba nada. Lo había gastado todo trayendo a su hermano al mundo. Una contracción más, dijo Naomi con la voz firme a pesar de las alarmas que gritaban a su alrededor. Por favor, solo una más. No tenemos tiempo para... Empezó el doctor Morrison, pero la voz del general Hale se elevó desde fuera de la ventana, lo bastante fuerte como para oírse a través del vidrio. Estaba rezando en voz alta de verdad, las palabras atropellándose unas a otras, en una súplica desesperada a un Dios que esperaba que estuviera escuchando. Naomi reposicionó a Victoria por última vez. Sus manos aplicaron una presión suave sobre el abdomen de Victoria, guiando, sosteniendo, intentando ayudar al cuerpo exhausto de la mujer a hacer lo que ya no tenía fuerzas para hacer solo. Pero los ojos de Victoria se cerraban, su conciencia deslizándose por el puro agotamiento. «No puedo», susurró Victoria apenas audible. «No puedo hacer esto». Naomi tomó el rostro de Victoria entre ambas manos y se inclinó hasta que sus frentes casi se tocaron. «Victoria, mírame. Tu hijo te necesita. Un empujón más. Eres lo suficientemente fuerte». Y entonces todo se ralentizó. Las alarmas se desvanecieron en un ruido de fondo. Las voces urgentes de los médicos se volvieron distantes. El tiempo mismo pareció estirarse y doblarse, creando espacio para que ocurriera algo intemporal. Solo respiración. Solo latidos. Solo confianza pasando entre dos mujeres, en el momento más primario que los seres humanos jamás experimentan. Victoria empujó, y las manos de Naomi, guiadas por generaciones de sabiduría que fluían a través de ella como una memoria muscular heredada de mujeres que nunca había conocido, acompañaron ese impulso. Con movimientos que se sentían menos como técnica y más como inevitabilidad, ayudó a que el bebé llegara al mundo. A las 8:27 de la noche, el llanto de Thomas llenó la sala de partos número 3. Silencio. Un silencio total, atónito, y luego caos. Un caos hermoso y jubiloso. Una enfermera lloraba abiertamente. La doctora Chun se cubría la boca con ambas manos, las lágrimas corriéndole por el rostro. El doctor Morrison permanecía inmóvil mirando la escena ante él, como si intentara reconciliar lo que acababa de presenciar con todo lo que creía saber. Fuera de la ventana, el general Marcus Hale se desplomó contra el marco, el cuerpo sacudido por sollozos. El dolor se transformó en alivio. El miedo se convirtió en una gratitud tan abrumadora que exigía una expresión física. Victoria, apenas consciente, sostuvo a sus 2 hijos contra el pecho y entre lágrimas miró a Naomi con una expresión que trascendía las palabras. «Gracias», susurró. «Gracias». En 20 minutos una enfermera novata hizo lo que 20 médicos no pudieron. Pero la historia no termina ahí. Lo que ocurrió después cambiaría ese hospital para siempre. Se convocó una reunión de emergencia a las 7:00 de la mañana siguiente, en la sala principal de conferencias del hospital.
Naomi apenas había dormido sostenida por la adrenalina y la conciencia surrealista de que había salvado su carrera, o la había destruido en el lapso de 20 minutos. La administración se sentó a la cabecera de la larga mesa, el director médico, la directora de enfermería, el abogado del hospital y varios jefes de departamento, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta una hostilidad apenas disimulada. El doctor Morrison habló primero con voz medida pero firme. Lo que ocurrió anoche fue una violación del protocolo. La enfermera Graham actuó más allá de su ámbito, anuló el juicio médico de médicos senior y expuso a este hospital a una enorme responsabilidad legal. Recomiendo el despido inmediato y una revisión formal por parte del Colegio Estatal de Enfermería. Las palabras cayeron como piedras. Naomi se quedó inmóvil con las manos plegadas en el regazo, tratando de mantener el rostro neutral, mientras su futuro se desmoronaba ante ella. Entonces la doctora Chun se puso de pie, la silla raspando el suelo. Salvó 3 vidas. 3 vidas que estábamos a punto de perder. Yo estaba en esa sala. Vi lo que hizo, y les digo que lo que presenciamos no fue imprudencia. Fue una habilidad que deberíamos haber estado utilizando desde el principio. La sala estalló en discusión, voces superpuestas, acusaciones cruzadas, algunos médicos defendiendo a Naomi, mientras otros exigían consecuencias que garantizaran que algo así no volviera a ocurrir jamás. El caos continuó hasta que la puerta se abrió y el general Marcus Hale entró sin invitación su porte militar imponiendo un silencio inmediato. Creo que tengo algo relevante para esta discusión, dijo. El director de seguridad del hospital había revisado las grabaciones a petición del general. Lo que vieron hizo que todos en la sala de conferencias se inclinaran hacia adelante. La técnica de Naomi captada desde múltiples ángulos. Su calma bajo una presión imposible. La reposición innovadora que trabajó con el cuerpo de Victoria en lugar de contra él. Y lo más importante, los resultados. 2 bebés sanos y una madre que salió de ese hospital 48 horas después, íntegra y agradecida. El director médico vio las imágenes 2 veces y luego se volvió hacia Naomi con una expresión que ella no logró descifrar del todo. No la vamos a despedir, señorita Graham. Vamos a ascenderla. Queremos que nos ayude a desarrollar un programa de formación en prácticas tradicionales de parto. Usted enseñará a otras enfermeras y médicos las técnicas que le enseñó su abuela. Naomi sintió que la sala le daba vueltas. No soy una experta, solo soy... La voz del general Hale cortó su protesta. Usted es exactamente lo que la medicina necesita, alguien que recuerde que los pacientes no son solo cuerpos, son personas. El sistema intentó silenciarla. La arrogancia intentó detenerla, pero... el talento, la habilidad y el coraje se negaron a ser descartados. Si no soportas que la gente sea juzgada por su título, en lugar de por su capacidad, si crees que la sabiduría importa más que las credenciales, comenta. Confía en tus instintos ahora mismo. 6 semanas después, Naomi estaba de pie al frente de una sala de conferencias del hospital, frente a 30 profesionales de la salud, enfermeras residentes y médicos senior, que habían pasado décadas en obstetricia. Entre ellos se sentaba el doctor Raymond Morrison, con los brazos ya no cruzados con escepticismo, sino apoyados sobre la mesa, un cuaderno abierto delante de él, su expresión transformada del desdén a algo parecido a la humildad. Naomi les enseñó lo que su abuela le había enseñado, no con presentaciones ni jerga médica, sino con demostración y relato. Les mostró técnicas tradicionales de posicionamiento, posiciones laterales, que trabajaban con la gravedad, sentadillas asistidas que abrían la pelvis, una guía manual que leía el cuerpo de una mujer, como un lenguaje que muchos habían olvidado cómo hablar. Les enseñó patrones de respiración que se sincronizaban con las contracciones, en lugar de luchar contra ellas. Y lo más importante, les enseñó paciencia, la disposición a confiar en el cuerpo de una mujer, a esperar a apoyar en lugar de intervenir ante el primer signo de dificultad. La sala estaba en silencio salvo por su voz y el rasguido de los bolígrafos sobre el papel, mientras médicos que habían asistido miles de partos tomaban apuntes como estudiantes de primer año. Cuando terminó la sesión, el doctor Morrison se acercó despacio, casi con vacilación.
Enfermera Graham. Naomi dijo usando su nombre de pila que sonó extraño en su boca, como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Le debo una disculpa. Me equivoqué. Con usted, con lo que sabía, con lo que era posible. Gracias por enseñarle trucos nuevos a un perro viejo. Las palabras le costaron algo, tal vez orgullo o la cómoda certeza que da a creer que uno ya sabe todo lo que vale la pena saber, pero aún así las ofreció. Y Naomi las aceptó con gracia. El efecto dominó, se propagó más rápido de lo que nadie había anticipado. Otros hospitales oyeron hablar del método de Luisiana de la integración que hacía Naomi de las prácticas tradicionales de parto con la atención médica moderna. La invitaron a hablar en conferencias de enfermería por todo el sur y luego a nivel nacional. Sus presentaciones siempre comenzaban igual con una fotografía de su abuela, y el simple reconocimiento de que ella solo estaba transmitiendo una sabiduría que pertenecía a generaciones de mujeres que habían traído bebés al mundo mucho antes de que existieran los hospitales. En el Hospital St. Catherine, las estadísticas contaron su propia historia. Las tasas de cesáreas bajaron un 18% en 6 meses. Los índices de satisfacción de las pacientes se dispararon. Más importante aún, las mujeres dijeron sentirse escuchadas, acompañadas y empoderadas en sus partos, en lugar de ser simplemente gestionadas. 3 meses después de aquella noche imposible, Victoria y el general Hale llevaron a Marcus Jr. y a Thomas a visitar a Naomi al hospital. Los gemelos prosperaban sanos, alertas, ya mostrando personalidades distintas. Victoria tomó las manos de Naomi y dijo palabras que se le quedarían para siempre. Me diste mi milagro y me enseñaste que a veces las voces más silenciosas llevan la mayor sabiduría. En una tranquila mañana de domingo, Naomi condujo la hora y 20 minutos de regreso al pequeño pueblo de Luisiana, donde había vivido su abuela. El cementerio se alzaba en una colina con vistas a tierras que habían pertenecido a su familia durante 5 generaciones. Lápidas gastadas por el tiempo, la lluvia y el implacable sol de Luisiana. Encontró la tumba de su abuela bajo un viejo roble. La lápida sencilla y digna, Louise Marie Graham, 1932 a 2018. Amada madre abuela partera. Naomi colocó flores frescas, lirios de Luisiana, los favoritos de su abuela, y se arrodilló en la hierba. Gracias por enseñarme, susurró a la piedra al recuerdo a cualquier esencia de su abuela, que aún pudiera permanecer allí. Gracias por confiar en mí. Recordó tener 8 años, y ver aquellas manos curtidas, recibir a un recién nacido a la luz de las velas. Recordó tener 12, y que le permitieran ayudar por primera vez, sentir el peso sagrado de una vida pasando de un mundo a otro, a través de sus palmas. Recordó la voz de su abuela paciente y segura. Tienes el don, niña. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ahora, con 26 años, Naomi supervisaba a 3 nuevas enfermeras en St. Catherine, transmitiendo la tradición exactamente como se la habían transmitido a ella, no con libros de texto ni conferencias formales, sino con presencia, demostración y la construcción gradual de la confianza que nace de ver la sabiduría funcionar. Una noche, una estudiante llamada Jennifer enfrentó un parto difícil. La paciente llevaba 18 horas de trabajo de parto y los médicos senior sugerían intervenir. Jennifer miró a Naomi al otro lado de la sala de partos con los ojos muy abiertos por la incertidumbre y ese miedo específico que aparece cuando sabes que quizá tienes la respuesta, pero te aterra estar equivocada. Naomi le devolvió la misma mirada firme que el general Hale le había dado aquella noche imposible. ¿Confías en ti misma? Jennifer dudó, y luego asintió. Entonces confía en la madre, confía en el cuerpo. 20 minutos. Jennifer lo logró. Guió a la madre con cambios de posición y respiración. La sostuvo con paciencia en lugar de pánico. Y 23 minutos después, recibió a una bebé sana cuyo primer llanto sonó a reivindicación. Esa noche, Naomi no solo ayudó a nacer a 2 bebés en un momento de crisis,
Dio a luz un movimiento, una revolución silenciosa que se estaba gestando en salas de parto de todo el país, donde los profesionales de la salud recordaban que a veces la medicina más poderosa no se encuentra en un libro de texto ni en un quirófano. Se encuentra en un latido sentido a través de las yemas de los dedos, en manos que saben escuchar. En una voz que dice con absoluta certeza, creo en ti. Tu cuerpo sabe el camino y estoy aquí para ayudarte a confiar en él. 3 años después de aquella noche imposible, la placa en la puerta de Naomi Graham decía, Directora de Atención Materna, Hospital St. Catherine. Tenía 28 años, la persona más joven en ocupar el cargo al frente de un departamento que se había convertido en un modelo para hospitales de toda la región. En su despacho, la fotografía de su abuela ocupaba un lugar de honor sobre el escritorio, un recordatorio diario de dónde proviene la verdadera sabiduría. El método de Luisiana, como pasó a llamarse, se enseñaba ya en 47 hospitales de todo el sur. Lo que comenzó como la apuesta desesperada de una enfermera en una sola sala de partos, se había convertido en un enfoque formalizado que integraba prácticas tradicionales de nacimiento con la atención médica moderna. Los programas de formación incluían instrucción práctica y técnicas de posicionamiento, entrenamiento respiratorio. Y quizá lo más importante, el arte de escuchar a la paciente, algo que se había perdido en algún punto entre la Facultad de Medicina y la práctica clínica. Marcus Jr. y Thomas Hale acababan de celebrar su tercer cumpleaños con una fiesta que llenó el patio trasero del General de risas y caos. Naomi asistió observando a los gemelos correr uno tras otro por el jardín sanos y brillantes, completamente ajenos a que su llegada al mundo había cambiado el rumbo de la obstetricia moderna. La llamaban Señorita Naomi y se subían a su regazo para mostrarle sus camiones y dinosaurios de cumpleaños, y ella los sostenía con la misma certeza suave, con la que los había sostenido la noche de su nacimiento. El Dr. Raymond Morrison ahora codirigía con Naomi el programa de certificación en prácticas tradicionales de parto. La asociación había sido incómoda al principio, el médico senior que había querido despedirla. Ahora aprendía de la novata que había desestimado, pero con el tiempo se transformó en una colaboración genuina. Morrison aportaba décadas de conocimiento médico. Naomi aportaba una sabiduría anterior a la medicina moderna. Juntos, estaban formando a una nueva generación de profesionales que entendían que la mejor atención ocurre cuando ambas fuentes de conocimiento trabajan en conjunto. El general Marcus Hale había establecido la beca Louise Marie Graham para estudiantes de enfermería de comunidades desatendidas, financiada de manera lo suficientemente generosa como para cubrir matrícula completa, libros y gastos de manutención para 10 estudiantes cada año. Las primeras beneficiarias ya estaban en sus rotaciones clínicas, continuando la tradición de mujeres que habían aprendido a asistir partos en hogares donde la atención hospitalaria era un lujo que nadie podía permitirse. Los titulares de los periódicos contaban la historia en letras contundentes. Los métodos tradicionales de las enfermeras revolucionan la atención materna. Las tasas de cesáreas se desploman tras implementar el método de Luisiana. De novata a revolucionaria, cómo una enfermera cambió el nacimiento en Estados Unidos. Pero para Naomi la verdadera historia no estaba en los titulares, ni en las estadísticas, ni siquiera en el título de la puerta de su despacho. Estaba en los momentos silenciosos en las salas de parto, donde las mujeres se sentían escuchadas, donde se confiaba en sus cuerpos, donde la danza ancestral del nacimiento era honrada en lugar de ser sometida a gestión. Naomi se sienta en su oficina del Hospital St. Catherine con la luz de la tarde entrando por la ventana detrás de ella, suavizando los contornos de una mujer que ha vivido más en 3 años, de lo que la mayoría vive en décadas. Cuando le preguntan por aquella noche, la noche que lo cambió todo, se detiene y elige sus palabras con cuidado como hacen las personas cuando intentan honrar una verdad demasiado grande para un relato sencillo. La gente me pregunta cómo me mantuve tan tranquila esa noche. Dice con la voz baja pero firme. La verdad es que no estaba tranquila, estaba aterrada, me temblaban las manos. El corazón me latía tan rápido que pensaba que todos podían oírlo. No dejaba de pensar, ¿y si me equivoco? ¿Y si fracaso? ¿Y si le cuesta a esta mujer todo?
Hace una pausa con la mirada lejana en el recuerdo. Pero mi abuela me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo. Es confiar en uno mismo incluso cuando estás temblando. Es creer en lo que sabes incluso cuando todos los que tienen más credenciales y más experiencia te dicen que estás equivocada. Toma la fotografía descolorida de su escritorio y pasa el pulgar por la imagen con la ternura reservada para las cosas sagradas. Esa noche yo no salvé a Victoria. Ella se salvó a sí misma. Su cuerpo sabía exactamente qué hacer. Yo solo le recordé que escuchara. Solo la ayudé a recordar que las mujeres han estado haciendo esto desde el principio de los tiempos, y que toda la tecnología y los protocolos del mundo no pueden reemplazar la sabiduría que está escrita en nuestros propios huesos. Esto es lo que ocurre cuando escuchamos, cuando confiamos. Cuando recordamos que la fuerza más poderosa en cualquier hospital no es la tecnología más reciente ni los títulos más prestigiosos. Es el contacto humano. Es la disposición a ver a los pacientes, no como problemas que hay que resolver, sino como personas con su propia sabiduría, su propia fuerza, su propio conocimiento de lo que sus cuerpos necesitan. Esta es la historia real de Naomi Graham, la enfermera novata que lo cambió todo por negarse a olvidar lo que su abuela le enseñó en una pequeña casa de Luisiana, donde los milagros ocurrían sin monitores ni títulos médicos, solo con manos, corazones y confianza. Si esta historia te conmovió, si crees en las personas que luchan por lo que es correcto, incluso cuando todos dudan de ellas, pulsa el botón de suscribirte y deja un comentario. Confía en tus instintos. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, con alguien a quien hayan descartado subestimado, a quien le hayan dicho que no sabe lo suficiente como para confiar en sí mismo. Porque historias como la de Naomi merecen ser escuchadas y recordadas. Merecen inspirar a la próxima generación de personas que se levantarán cuando todos les digan que se sienten que hablarán, cuando todos les digan que guarden silencio, que confiarán en sus manos y en sus corazones, incluso cuando el mundo entero les diga que están equivocadas. Y si quieres escuchar más historias de héroes cotidianos que lo cambiaron todo, mira el video que aparece ahora mismo en tu pantalla.